Perfecto. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por... Es para el streaming. Perfecto. ¿Me escucháis bien, verdad, las compañeras y compañeros? Bueno, buenos días a todos y todas. Me vais a permitir que empiece dando las gracias a los compañeros y compañeras de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañáis hoy aquí, especialmente porque creo que hablar de paz en un momento en simplemente cuestión que ya la dábamos por hecha y que cambia radicalmente en los últimos meses y con todo lo que estamos viviendo en Europa, creo que es más importante que nunca. Y también quería, además de dar las gracias a los colectivos y a quienes sabéis muy bien lo que implica defender la paz en las condiciones más difíciles, quería aprovechar este encuentro para darle las gracias a Sofía por acompañarme hoy aquí y sobre todo por el excelente trabajo que estás haciendo al frente de Podemos en Asturias, y a todo el equipo que sé que está militando con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, sabiendo que se está dejando la piel para mejorar la vida de la gente de esta tierra, pero muy especialmente porque sé que militar en Podemos muchas veces se da en unas condiciones enormemente difíciles. Lo hemos demostrado precisamente con el tema de la paz, donde hemos mantenido una posición que no es la más sencilla, pero que creemos que es la que es éticamente correcta y la que creo que merece la pena defender en un momento muy complicado para nuestro país y para Europa. Yo quería haceros un par de reflexiones precisamente al hilo de todo lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania y también de otros conflictos mucho más olvidados que, sin embargo, asolan toda la realidad internacional del mundo. Yo creo que hay mucha gente que se pregunta cómo hemos podido llegar hasta aquí, cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos pudiendo enfrentarnos a la posibilidad real de un enfrentamiento entre potencias nucleares a gran escala y ante una guerra en el corazón de Europa. Y creo que es importante explicar que esa escalada bélica tiene en realidad mucho que ver con un discurso probélico que ha sido, digamos, el único discurso posible en los medios de comunicación y en la mayoría de grandes medios que pueden difundir un discurso general, ¿no? Creo que esta reflexión es importante porque quienes hemos difundido un discurso alternativo hemos sido criminalizados e infantilizados desde el primer momento, y creo que ambas cosas están muy relacionadas, porque en realidad estamos ante un discurso probélico que se ha convertido básicamente en pensamiento único, emitido, como decía, desde las principales cadenas de televisión sin que fuera posible ni la más mínima crítica ni la más mínima discrepancia. Creo que así es como se alimentan las guerras y creo que precisamente en un momento como este reconocer el trabajo de las organizaciones sociales que lleváis mucho tiempo defendiendo la paz y los derechos humanos en condiciones muy difíciles y muchas veces en países donde eso implica jugarte la vida, creo que podemos aprender mucho de vosotros y de vosotras, y creo que poder reflexionar juntas es especialmente interesante. Sabéis que desde Podemos llevamos varios meses trabajando en un movimiento europeo por la paz que defiende algo que yo creo que cada vez defiende más gente, y es que la guerra en Ucrania solo va a terminar de dos maneras: o con un conflicto militar a gran escala o con una negociación y con diplomacia. Solo hay esas dos opciones. Y en mi opinión, creo que nuestra obligación como demócratas es fundamental poner todos los esfuerzos en la vía diplomática. Creo que si de verdad nos creemos la paz, si de verdad queremos invertir en paz, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos políticos, toda nuestra capacidad y nuestros recursos económicos en que de verdad los esfuerzos diplomáticos y los esfuerzos políticos den frutos. Yo creo que eso es fundamental. Creo que no deja de llamarnos la atención, al menos a mí me llama la atención, que Podemos haya coincidido con gente tan alejada de nosotros como ideológicamente puede estar el señor Javier Solana o altos mandos militares, en reconocer que no se están haciendo todos los esfuerzos posibles por una negociación de paz verdadera. No se están poniendo esfuerzos suficientes en la vía diplomática. Hoy precisamente se cumplen 147 días de esa invasión criminal que hizo Putin en Ucrania, y después de estos 147 días yo creo que ya podemos ver con claridad cuáles están siendo las consecuencias reales de esta guerra, cuáles son los perdedores y cuáles son los ganadores de esta guerra. Estos 147 días obviamente han dejado muchísimo sufrimiento, han destruido Ucrania, se han perdido
muchísimas vidas, pero creo también que se hace bastante evidente que, por ejemplo, en el caso de Putin se ha reforzado de manera muy evidente su ultranacionalismo y su perfil internacional. Yo creo que eso también es importante decirlo. Y creo también que hay que decir que en el caso de Estados Unidos ellos han conseguido reflotar una OTAN que estaba en muerte cerebral, en palabras del propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, logrando también un objetivo político largamente perseguido por los Estados Unidos, que era conseguir que la mayoría de países occidentales se comprometan con un aumento del gasto militar al 2% del PIB, que era algo que se buscaba desde hace décadas y que hasta ahora no se había conseguido. Por tanto, yo creo que decir la verdad sobre esta guerra y decir la verdad sobre las consecuencias que ha tenido y que está teniendo esta guerra es muy importante para poder darle una solución real. Otra reflexión que quería compartir con vosotros es que creo que el enorme foco mediático que ha tenido la guerra en Ucrania ha hecho quizás más evidente que nunca el terrible silencio sobre otros conflictos olvidados. Yo creo que ese foco mediático ha hecho muy evidente hasta qué punto se han silenciado otros terribles conflictos bélicos, donde también ha habido muchísima pérdida de vidas humanas, donde también ha habido mucho sufrimiento, muchísimo desplazamiento de personas, y que sin embargo, como en esos conflictos bélicos están implicados países a los que sí se consideran aliados, esos países no tienen ningún tipo de presencia mediática ni esos conflictos reciben la atención que ha recibido el conflicto en Ucrania. Eso me lleva un poco a pensar y a plantear que estamos en un momento en el que se habla mucho de la gripalización de la pandemia, pero yo creo que estamos también en un momento de gripalización de la guerra. Estamos en un proceso de normalización de la guerra en la que se espera de nosotros que la normalicemos como parte, digamos, del panorama social y político de nuestros días, de nuestra realidad. Yo no quiero ni puedo compartir ese planteamiento. Yo creo que tenemos que reconocer que toda guerra es el fracaso de la política y que tenemos que trabajar activamente para no normalizarla y para luchar activamente para tener una solución democrática y diplomática y dialogada a ese conflicto, ¿no? Porque es precisamente en los momentos más difíciles de nuestra historia donde yo creo que se ve lo que realmente somos como sociedad y lo que realmente somos como individuos, y precisamente en este momento sé que no es fácil defender una posición pacifista, pero creo que éticamente y socialmente es lo más digno que podemos hacer. Y en este punto, y no quiero alargarme mucho, sí quería hacer una mención especial a los compañeros y las compañeras que trabajan por la paz y los derechos humanos en Colombia y que nos acompañáis en el día de hoy, porque creo que si hay alguien que sabe muy bien lo que cuesta la paz y lo que cuesta el silencio mediático, sois vosotros y vosotras. Se lleva recorriendo un camino muy largo, especialmente aquí en Asturias, también en otros lugares del Estado, pero con una fortaleza muy importante de la sociedad civil aquí en Asturias, acompañando el proceso de paz en Colombia. Y sé que se ha cobrado muchas vidas, sé incluso que había un compañero muy querido, ¿no?, Luciano Romero, que lleva el nombre de una de vuestras asociaciones, y yo quería transmitiros que sois un ejemplo y un referente para nosotros, que eso sí es defender la paz en condiciones extremas, y creo que aprender de vosotras y de vosotros es muy importante también para el movimiento de paz europeo. Desde luego el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia es un referente a nivel estatal y un referente para Podemos. Creo que tenemos que aprender que las administraciones públicas y las instituciones sí podemos apoyar la paz, y que la paz no es un resultado que aparece como un fenómeno meteorológico de un día para otro, sino que es un proceso en el que tenemos que, como decía al principio, invertir esfuerzos y trabajar de manera cotidiana, que no va a aparecer de la nada. Por eso, un encuentro como este me hacía especial ilusión y me parecía especialmente importante, porque siempre he pensado que nuestro país es un país de paz. Creo que lo hemos demostrado a lo largo de muchísimo tiempo. Creo que particularmente Asturias es una tierra de paz, un lugar en el que, como demostráis cada año en la Folisa por la Paz, hay un compromiso muy firme popular con la construcción de la paz, y creo que en un momento en el que quieren convencernos de un oxímoron, que es que el camino para la paz es la guerra, creo que es más importante que nunca involucrar a la ciudadanía y construir con la gente una alternativa pacífica, ¿no?
No quiero alargarme mucho, pero me parece que es especialmente importante que en un proceso de fenómeno de militarización o de fomento de la militarización de nuestra sociedad civil tengamos esta alternativa ciudadana. Porque si vemos un poco las reacciones de la extrema derecha o propuestas como la que hizo Vox el año pasado de volver a hacer obligatorio el servicio militar, en realidad de lo que estamos hablando es de también evitar un caldo de cultivo que se lo pone más fácil a las fuerzas reaccionarias. Y yo creo que en este contexto de ola reaccionaria en España necesitamos trabajar todas las alternativas de construcción del pacifismo en un sentido amplio, ¿no? Entonces, no quería alargarme mucho, pero un poco sí, y quería daros las gracias a todos y todas, y ahora dar tiempo para escuchar a Sofía y para escucharos a vosotros y vosotras, pero sí quería también pediros que me permitáis mandarle un mensaje a nuestra organización, a Podemos en Asturias, y hacerlo porque creo que en este momento el esfuerzo que está haciendo la organización y muy especialmente Sofía al frente me parece que merece un reconocimiento y me parece que merece un agradecimiento muy especial por parte de toda la organización. Y creo además que es la responsabilidad militante que ha demostrado Podemos en Asturias en este tiempo y especialmente su coordinadora autonómica está demostrando lo mejor de nuestro proyecto y que se puede destinar mucho trabajo y mucha dedicación para mejorar realmente la vida de la gente en Asturias y la calidad de vida de toda la ciudadanía también en el conjunto del Estado, contribuyendo a un proyecto transformador en Asturias. Esto es especialmente importante y quería decirlo porque nuestra organización, sabéis que con los últimos audios que hemos ido conociendo de Ferreras y Villarejo, creo que ha evidenciado algo que ya intuíamos, y es que hay fuertes poderes en el Estado español y también aquí que no ven con buenos ojos una fuerza a la izquierda del Partido Socialista que quiere transformar las cosas de raíz, que quiere levantar las alfombras, que quiere acabar con las corruptelas, y yo creo que en ese sentido sabéis muy bien aquí en Asturias que es difícil militar en Podemos, que muchas veces eso significa ponerte en la diana de la cloaca mediática y que tratar de cuidar el proyecto por encima de egos y de individualidades es absolutamente fundamental, y creo que lo estáis haciendo con muchísimo cariño y muy bien. Sabemos que cuidar este proyecto es importante porque es la herramienta fundamental de transformación social en nuestro país y lo estáis haciendo además fraternalmente con el conjunto del Estado, así que solo puedo daros las gracias. Quería, eso sí, poneros una tarea o compartir una tarea que creo que tenemos de cara al 2023, porque es un año plagado de citas electorales, es un año muy importante para Asturias, donde creo que vais a demostrar toda vuestra potencia autonómica, toda vuestra generosidad y vuestra altura de miras, y creo que vamos a volver a demostrar que somos el partido que lo cambió todo, que conseguimos acabar con el bipartidismo y que posibilitó un cambio en España que nadie se esperaba, ¿no? Creo que en cada concello, en cada pueblo, y la gente no solo tiene que reconocer, sino que creo que va a reconocer en Podemos esa fuerza transformadora que nos permitió traer cambios que todo el mundo decía que eran imposibles hace apenas 10 años, ¿no? Creo además, y ya termino con esto, que desde el Gobierno de coalición estamos demostrando que se puede cambiar las cosas también desde el Gobierno, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido, pero también es muy importante reconocer el papel de la sociedad civil, y muchas veces nos ha mostrado la sociedad civil ese recordatorio que tanto necesitamos de que hay que apretar más, que hay que seguir soñando utopías posibles, que hay que seguir peleando, y yo creo que ese rol que juega la sociedad civil es absolutamente imprescindible para que sigamos avanzando y para tomar conciencia de algo que compartía con la compañera hace un momento, que es que tener el gobierno no es tener el poder. Lo sabemos muy bien. Seguimos transformando las cosas también desde el gobierno, sabiendo perfectamente a quién defendemos y en qué lado de la historia estamos, ¿no? Pero para eso siempre necesitamos una sociedad civil organizada y fuerte que nos impulse y que nos siga señalando el camino. Termino ya, pero estoy segura que la inteligencia colectiva política de la militancia de Podemos en Asturias va a dar lo mejor de sí en este año 2023, estoy convencida de ello, y que además creo que nuestra razón política, al servicio de quienes más nos necesitan, al servicio de la justicia y de los derechos humanos,
creo que va a conseguir algo que es muy importante en Asturias, que es mover la posición de una federación socialista asturiana que se ha demostrado muy cómoda, demasiado cómoda desde mi punto de vista, mirando a su derecha para sacar adelante la legislación, yendo, yo creo, a la contra del camino que abrimos precisamente en el Estado gracias a Podemos en el año 2019. Yo confío, y así lo deseo, y sé que así lo está trabajando Sofía, que los presupuestos del próximo año sean el lugar para demostrar en cada territorio, también en Asturias, que solo con Podemos podemos avanzar de verdad en políticas progresistas, valientes, que son las que necesita esta tierra y su gente. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotras. Bien, pues buenos días. La verdad es que yo un preste compartir esta mañana con compañeras y compañeros, con organizaciones de referencia en Asturias, con compañeras además también del programa de acogida colombianas y colombianos, y especialmente, y si me lo permitís, con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y además la secretaria general de Podemos, esto ya lo digo como coordinadora autonómica de Podemos Asturias. Sí pensaba, en estos días la fecha es importante. Este sábado tenemos la Folixa por la Paz, y tenemos la Folixa por la Paz, y existe porque también hay una exhibición aérea en Xixón que parece que lleva toda la vida, pero no lleva toda la vida, incluso de quienes aún no sumamos 4 décadas, sino que es algo que se fue incorporando a la ciudad. Y para mí, dentro de que quizás ya no me entusiasmaba en un primer momento, porque esa exhibición comprende varios aviones que vienen del Ministerio de Defensa y que son aviones bélicos, tuvo un impacto enorme escuchar a una mujer, porque queda en Xixón y queda en Asturias y queda en el conjunto del Estado, y lo sabemos bien por la Ley de Memoria Democrática, Memoria Viva, que conocieron los bombardeos aquí en Xixón, y que además también hay memoria colectiva que sabe que igual ahora no en Xixón, pero sí en otras partes del mundo también hay bombardeos, y por lo tanto es absolutamente inaceptable estar viviendo esto como algo celebrativo, por lo que sea a las puertas de esa Folixa por la Paz que tengamos este encuentro, y que sea también en un contexto, y lo decía la ministra hace un momento, en el que tenemos la esperanza puesta y la mirada puesta en Colombia, con esa victoria histórica del pacto histórico, con Petro y con Francia Márquez, en ese horizonte al que miramos de verdad esperanzadas, y siendo muy conscientes de que tener el gobierno no es tener el poder. Lo sabíamos en 2015, aquí lo comprobamos desde 2019-2020, y además lo vemos también en otros países de Latinoamérica, pero al mismo tiempo sabemos que esa es la tarea que ahora nos toca, y que nos toca estar defendiendo, por estar defendiendo el marco de los derechos humanos en todas partes. No quiero ni debo extenderme, me parecía importante y necesario compartir quiénes son las personas que nos acompañan en este encuentro. Tenemos, por parte del Consello de la Mocedad de Asturias, que sin duda es una referencia, y esto ya lo digo como xixonesa y asturiana, tenemos a su presidente, Daniel Sierra. Tenemos también a la coordinadora de ONGs de Asturias, CODOPA, y ahí está su presidenta, Ana Andrés, y también su vocal de incidencia, Lucía Nosti. Una organización de referencia, sin duda, tanto en la Folixa por la Paz, pero además también en otras actividades, y aquí hablo como secretaria de Culturas de Podemos, como puede ser el MUSOC, que es Acción en Red. Tenemos a su coordinador, a Carlos Pérez Lera. Además tenemos también, y por esto es algo que queríamos dejar reflejado la importancia, porque hemos tenido distintas compañeras de Podemos Asturias, como puede ser el caso de nuestro portavoz en la Xunta, Rafael Palacios, que está aquí junto con otras compañeras y compañeros de la ejecutiva de Podemos Asturias, como también otras compañeras del Estado, como pueden ser Lucía Muñoz Dalda o Antón Gómez Reino, la oportunidad de estar como observadoras en los últimos procesos electorales, legislativos y presidenciales, con su primera y segunda vuelta en Colombia, y agradecemos mucho la presencia de Javier Aljona, de Sol de Paz Pachacuti,
también de Javier Orozco, el coordinador del programa de acogida de víctimas de Colombia, y además también de esa organización que nos hace recordar siempre a Luciano Romero y que también mencionaba hace un momento Ione, y de la presencia además de la compañera Yuri Sirley Quintero, activista y por ello refugiada también, y que está estos meses con nosotras en Asturias. Y únicamente quería reiterar algo que ya se ha mencionado también, que es de cara a los presupuestos en Asturias, a los presupuestos generales, creo que tenemos que reflexionar qué país asturiano queremos ser y cuál es la defensa que hacemos de los derechos humanos y cómo nos involucramos en eso. Y no nos involucramos con palabras, nos involucramos con hechos, y los hechos los tenemos en el BOPA y los hechos los tenemos en los presupuestos. Y ahí yo quiero reiterar el orgullo que siento como asturiana, que siento como diputada en el Congreso por Asturias y que siento como coordinadora de Podemos Asturias, que siempre se ha caracterizado además por el vínculo que ha tenido con el tejido asociativo y que seguimos defendiendo y seguimos teniendo, que yo me siento muy orgullosa de las organizaciones que tenemos en Asturias, y creo que ninguna persona que esté en un cargo institucional, en un cargo público, debería ponerlas en cuestión. Debería primero encargarse de conocerlas bien, y esto lo digo específicamente por unas declaraciones que con muchísima poca vergüenza y poco pudor ha hecho recientemente el alcalde de Siero, pero que además me temo que en vista de cómo se presupuestan a veces el dinero común para la acción de cooperación y para la acción de defensa de los derechos humanos en el marco internacional, me temo que no es el único, aunque es el que lo ha dicho con mayor desparpajo y falta de todo pudor, insisto. Desde Podemos Asturias queremos reivindicar que nos sentimos muy orgullosas de las organizaciones que siempre nos van a encontrar para estar defendiendo y para estar compartiendo hoja de ruta, y que además vamos a estar defendiendo en esos presupuestos, que espero que, igual que se ha dado recientemente un giro hacia la izquierda en los últimos anuncios que veíamos la semana pasada en el debate de Estado de la Nación, y que celebramos ese giro hacia la izquierda porque la cabezonería da sus frutos, y ir marcando líneas que, además de ser más justas, hemos demostrado que son más eficientes también. Espero que ese mismo reflejo lo encontremos en el Gobierno de Asturias, y que los presupuestos que se tienen que materializar de aquí a finales de año tengan ese giro a la izquierda también, y no estén buscando la complicidad de las políticas neoliberales de derecha. Acabo ya, porque si no, nuestra secretaria de organización, que por cierto ha hecho posible este encuentro y le agradezco su trabajo, y también a la directora del Museo Barjola, que es un preste estar en este espacio, y también a todo su equipo, doy paso directamente ya a, si no me equivoco, la primera de las intervenciones, reiterando los agradecimientos, que es la del presidente del Consejo de la Mocedad, la de la presidenta de la coordinadora de ONGs de Asturias, de CODOPA, Ana Andrés. Así que toda tuya la palabra y muchísimas gracias. Firmemente, y consideramos que la cooperación puede y debe ser política, palanca que incida en el resto de las políticas públicas que impactan en el desarrollo, ¿no? En ese desarrollo sostenible, incluida en esa Agenda 2030, que es ámbito competencial del Ministerio de Ione, ¿no?
Esa agenda que además nos vincula como seres humanos en relación de interdependencia entre nosotros y desde luego con el mundo que habitamos. Sin embargo,